Sara, Montreal, Canadá. Suena el despertador y empieza la cuenta atrás. Sara vive contra el reloj desde que se levanta hasta que se acuesta. En el momento en que abre los ojos, su cerebro se enciende como el procesador de un ordenador. Se levanta todos los días a las 5 de la mañana. No tiene más tiempo para dormir, cada segundo cuenta. Su jornada está cronometrada, milimetrada, como el papel que compra la vuelta de vacaciones para la clase de matemáticas de sus hijos. El tiempo de la despreocupación, el de antes del bufete, de la maternidad, de las responsabilidades, queda lejos. Entonces le bastaba una llamada para cambiar el curso del día. ¿Y si esta noche hiciéramos? ¿Y si nos vamos de viaje? ¿Y si fuéramos a...? Ahora todo está planificado, organizado, previsto. Ya no hay improvisación, se ha aprendido el papel, lo interpreta, lo repite cada día, cada semana, cada mes, todo el año. Madre de familia, alta directiva, mujer trabajadora. It Girl, Wonder Woman. Etiquetas que las revistas femeninas les colocan a mujeres como ella, como si fueran bolsos que les cuelgan del hombro. Sara se levanta, se ducha y se viste. Sus movimientos son precisos, eficaces, orquestados como una sinfonía militar. Baja a la cocina y pone la mesa para el desayuno, siempre en el mismo orden. Leche, cuencos, zumo de naranja, chocolate, tortitas para Hannah y Simón cereales para Ethan, café doble para ella. Luego va a despertar a los niños, primero a Hannah y después a los gemelos. Ron dejó preparada la ropa la noche anterior. Solo tienen que lavarse un poco y ponérsela mientras Hannah llena las fiambreras. Todo va rodado, tan rápido como el coche de Sara por las calles de la ciudad para llevarlos al colegio. A Simón y Ethan a primaria y a Hannah al instituto. Tras los besos, los no te habrás olvidado nada, los abrígate bien, los suerte en el examen de martes, los deja de pelearos allá atrás, los tú no vas a gimnasia, tú vas a gimnasia, seguidos del tradicional. El próximo fin de semana lo pasaréis en casa de vuestros padres. Sara se toma la dirección del bufete. A las 8:20 en punto, estaciona en el parking ante la placa con su nombre. Sara Cohen, Johnson and Lockwood. Ese letrero que lee orgullosa todas las mañanas indica mucho más que el sitio donde estacionar su coche. Es un título, un grado, un lugar en el mundo. Un logro, el trabajo de toda una vida, su éxito, su territorio. En el vestíbulo la saludan primero el portero y luego la recepcionista, siguiendo siempre el mismo ritual. Allí todos la aprecian. Sara entra en el ascensor, pulsa el botón y cuando llega a la 8ª planta recorre los pasillos a paso vivo en dirección a su despacho. No hay demasiada gente. Sara suele ser la primera en llegar y la última en marcharse. Así es como se hace carrera. Así es como te conviertes en Sara Cohen, socia en equity del célebre bufete Johnson y Lockwood, uno de los más prestigiosos de la ciudad. Aunque la mayoría de los colaboradores son mujeres, Sara es la primera que ha ascendido a socia en un bufete que tiene fama de machista. Casi todas sus amigas de la Facultad de Derecho han chocado con el techo de cristal. Algunas incluso han abandonado y cambiado de carrera, pese a los estudios largos y sacrificados que realizaron. Ella no. Sara Cohen no. Ella ha pulverizado el techo, lo ha hecho añicos, a golpe de horas extra, de fines de semana en el despacho, de noches preparando alegatos. Recuerda la primera vez que entró en el gran vestíbulo de mármol hace 10 años. Había ido para una entrevista de trabajo y se encontró delante de 8 hombres, entre los que estaba Johnson en persona, el socio fundador, el managing partner, Dios mismo, que había abandonado su despacho y descendido a la sala de reunión exprofeso. No dijo una palabra, pero la miró fijamente con expresión severa y recorrió cada línea de su currículum sin hacer el menor comentario. Sara se sentía intimidada, pero no lo dejó entrever. Era experta en el arte de llevar una máscara, una disciplina que practicaba desde hacía mucho tiempo. Al salir, se sintió un poco descorazonada. Johnson no le había hecho preguntas ni había mostrado ningún interés por ella.
como un jugador curtido durante una partida de póker. Había mantenido una expresión impasible durante la entrevista y se había despedido con un escueto adiós que no permitía albergar muchas esperanzas respecto a su porvenir. Sara sabía que había muchos candidatos para el puesto de colaborador. Ella provenía de otro bufete más pequeño y menos prestigioso. No tenía nada ganado. Habría otros con más experiencia, más agresividad y quizá también más suerte. Más tarde supo que la había elegido el propio Johnson y que la había designado entre los demás candidatos contra la opinión de Gary Kurtz. Sara tendría que acostumbrarse. Gary Kurtz no la quería, o tal vez la quería más de la cuenta. Puede que estuviera celoso o quizá la deseara. En cualquier caso, la cuestión era que se mostraría hostil con ella, gratuita e indefectiblemente en todo momento. Sara conocía a esos hombres ambiciosos que odiaban a las mujeres, que se sentían amenazados por ellas. Se relacionaba con ellos, pero no les hacía demasiado caso. Seguía su camino dejándolos en la cuneta. En Johnson y Lockwood había subido peldaños a la velocidad de un caballo al galope y se había forjado una reputación sólida en los tribunales. Estos eran su terreno, su territorio, su cuadrilátero. Cuando entraba en ellos, se transformaba en una guerrera, en una luchadora despiadada, implacable. Cuando litigaba, adoptaba una voz ligeramente distinta a la suya, más grave, más solemne. Se expresaba con frases cortas, incisivas, contundentes, como ganchos a la mandíbula. Dejaba nocaut a sus adversarios, aprovechando la menor fisura, cualquier debilidad en su argumentación. Se sabía sus casos de memoria. No se dejaba desarmar y nunca perdía los nervios. Desde que empezó a ejercer en el pequeño bufete de la calle Winston, se la contrató tras licenciarse como abogada. Había ganado casi todos los casos. Era admirada y temida. A sus casi 40 años era un ejemplo de éxito para los abogados de su generación. En el bufete se rumoreaba que sería la próxima managing partner. Johnson era mayor, había que buscarle un sucesor. Todos los socios aspiraban al puesto. Ya se veían califas en el trono del califa. Ese puesto era la consagración, el Everest del mundo de la abogacía. Sara lo tenía todo para ser la elegida. Una trayectoria ejemplar, una voluntad inquebrantable, una capacidad de trabajo sin igual, una especie de bulimia que le empujaba a estar siempre en movimiento. Era una deportista, una alpinista que apenas coronado un pico se lanzaba por el siguiente. Ella veía su vida así como una larga ascensión, aunque a veces se preguntaba qué ocurriría cuando estuviera en la cima. Esperaba ese día sin desearlo realmente. Por supuesto, su carrera había exigido sacrificios. Le había costado un montón de noches en vela y 2 matrimonios. Sara solía decir que a los hombres no les gustan las mujeres que les hacen sombra, y también reconocía que donde hay 2 abogados sobra uno. Una vez había leído en una revista, ella que rara vez la sabría, una estadística estremecedora sobre la duración de las parejas de abogados. Se le enseñó a su marido de entonces y los dos se echaron a reír. Se separaron al año siguiente. Absorbida por su trabajo en el bufete, Sara había tenido que renunciar a muchos momentos con sus hijos. Haberse perdido las salidas escolares, las fiestas de fin de año, las funciones de danza, las meriendas de cumpleaños o las vacaciones le pesaba más de lo que estaba dispuesta a admitir. Sabía que esos momentos no volverían y pensarlo la penaba. Conocía a la perfección el sentimiento de culpa de las madres que trabajan. Lo tenía desde que nació Hannah, desde el terrible momento en que con solo 5 días tuvo que dejarla al cuidado de una niñera para solucionar un asunto urgente en el bufete. No tardó en comprender que en el ambiente en que se movía no había margen para los retrasos de una madre afligida. Antes de ir a trabajar había ocultado las lágrimas bajo una espesa capa de maquillaje. Se sentía desgarrada, dividida, pero no podía confiarse a nadie. En momentos así envidiaba la tranquilidad de su marido. La fascinante tranquilidad de los hombres
en quienes ese sentimiento parecía curiosamente ausente. Salían por la puerta de casa con una facilidad insolente. Al irse por la mañana no llevaban consigo más que sus expedientes, mientras que ella arrastraba la carga de la culpa como una tortuga su pesado caparazón. Al principio intentó luchar contra ese sentimiento, rechazarlo, negarlo, pero no lo consiguió. Acabó haciéndole un sitio en su vida. La culpa era su vieja compañera, que iba con ella a todas partes sin necesidad de que le invitara. Era la valla publicitaria en mitad del campo, la verruga en medio de la cara, fea e inútil, pero lo quisiera o no, ahí estaba. Y había que aguantarla. Ante sus colaboradores y sus socios, Sara no dejaba traducir nada. Tenía por norma no hablar nunca de sus hijos. No los mencionaba, ni tenía fotos suyas en el despacho. Cuando debía ausentarse del bufete para ir al pediatra o acudir a una convocatoria de la escuela a la que no podía faltar, prefería decir que iba a una entrevista fuera. Sabía que estaba mejor visto irse antes para tomar una copa que alegar problemas con la canguro. Era mejor mentir, inventar, echarle imaginación, cualquier cosa antes que confesar que tenía hijos, es decir, ataduras, vínculos, limitaciones. Eran otros tantos frenos a su disponibilidad, al progreso de su carrera. Sara aún recuerda que en el anterior bufete donde ejerció, una mujer que acababa de ser ascendida socia, al anunciar que estaba embarazada, fue destituida y devuelta a su puesto de colaboradora. Era una violencia sorda, invisible, una violencia habitual que nadie denunciaba. Sara aprendió una lección por sí misma. Durante sus 2 embarazos no le dijo nada a sus jefes. Sorprendentemente, su vientre se mantuvo plano mucho tiempo, hasta alrededor de los 7 meses. Su gravidez fue casi indetectable, incluso con los gemelos, como si dentro de ella sus hijos hubieran comprendido que era mejor ser discretos. Era su pequeño secreto, una especie de pacto tácito entre ellos. Sara cogió la baja por maternidad más breve posible y volvió al bufete 2 semanas después de la cesárea, con una línea envidiable, cansada, pero pulcramente maquillada y con una sonrisa perfecta. Por la mañana, antes de aparcar delante del bufete, hacía un alto en el parking de un supermercado cercano para retirar del asiento trasero las 2 sillitas para bebé y guardarlas en el maletero, y así hacerlos invisibles. Por supuesto, sus compañeros sabían que tenía hijos, pero ella se cuidaba mucho de recordárselo. Una secretaria podía hablar de papillas y primeros dientes, una socia no. Así pues, Sara había construido un muro absolutamente impenetrable entre su vida profesional y su vida familiar, que como 2 líneas paralelas seguían sus respectivos cursos sin encontrarse jamás. Era un muro frágil, precario, que a veces se agrietaba y un día quizá se derrumbara. No importaba. A Sara le gustaba pensar que sus hijos estarían orgullosos de lo que su madre había construido y de lo que era. Procuraba compensar la cantidad con la calidad de los momentos que pasaba con ellos. En la intimidad, Sara era una madre cariñosa y solícita. Para todo lo demás estaba Ron, Magic Ron, como lo habían bautizado los niños. Él se reía del sobrenombre, que se había convertido casi en un título. Sara contrató a Ron unos meses después de que nacieran los gemelos. Había tenido problemas con Linda, su anterior canguro, que además de los retrasos constantes y su poco entusiasmo por el trabajo, había cometido una falta grave que había causado su despido inmediato. Al volver a casa inesperadamente para coger un expediente que había olvidado, Sara encontró a Ethan, que entonces tenía 9 meses, solo en su cama, en la casa vacía. Linda volvió con Simón del mercado 1 hora después, como si tal cosa. Pillada infraganti, se justificó diciendo que paseaba a un gemelo cada día, de forma alterna, porque sacarlos juntos le parecía demasiado complicado. Sara la despidió al instante. Bajo el pretexto de que padecía una ciática que le impedía ir a trabajar, los días siguientes entrevistó a numerosas niñeras, entre las que estaba Ron. Sorprendida al ver a un hombre presentarse para el puesto, en un primer momento lo descartó.
Se leían tantas cosas en los periódicos. Además, como ninguno de sus dos maridos había destacado en el arte de cambiar pañales y dar el biberón, dudaba de que un hombre fuera capaz de desempeñar esas tareas. Pero entonces se acordó de su entrevista de trabajo con Johnson y Lockwood y de lo que había tenido que superar en tanto que mujer para imponerse en ese medio, y acabó revisando su veredicto. Ron tenía tanto derecho a una oportunidad como las demás. Su currículum era impecable y sus referencias excelentes. También padre de 2 hijos, vivía en un barrio cercano. Era evidente que cumplía todos los requisitos exigibles para el puesto. Sara lo puso a prueba durante 2 semanas en las que Ron demostró ser perfecto. Se pasaba horas jugando con los niños, cocinaba de maravilla y se encargaba de la compra y de la colada, con lo que la liberaba de lo más pesado de las tareas cotidianas. Los niños, tanto los gemelos como Hannah, que tenía entonces 5 años, lo aceptaron. Sara acababa de separarse de su segundo marido, el padre de los chicos, y pensó que una figura masculina sería beneficiosa en una familia monoparental como la suya. Al contratar a un hombre, puede que inconscientemente también se asegurara de que nadie iba a usurpar su lugar como madre. Así que Ron se convirtió en Magic Ron, alguien imprescindible en su vida y en la de sus hijos. Cuando se miraba en el espejo, Sara veía una mujer de 40 años a la que todo le había salido bien. Tenía 3 hijos maravillosos, una casa bien llevada, en un buen barrio y una carrera que muchos envidiarían. Era la viva imagen de esas mujeres sonrientes y realizadas que aparecían en las portadas de las revistas. Su herida no se veía, era invisible, casi imperceptible bajo el maquillaje perfecto y los trajes sastre de grandes modistos, pero estaba ahí. Como miles de mujeres en todo el país, Sara Cohen estaba dividida en 2. Era una bomba a punto de explotar. Fin del capítulo.